En una cena de acción de gracias, mi madre sonrió fríamente. Tú tienes tu parte. Agradece. Mientras los familiares reían, me quedé mirando la sopa. El color parecía extraño. Lentamente dejé mi cuchara. Mi hermana me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Si no te la vas a comer, me la como yo. Gracias. Tomó un sorbo, y en ese momento, mi madre se levantó de golpe. Espera. Eso es. Mientras Emily Brown conducía su coche de alquiler por las carreteras cubiertas de nieve de los suburbios de Boston, intentaba reprimir la ansiedad que crecía en su pecho. Fuera de la ventana, un paisaje que una vez le fue familiar aparecía gradualmente, hileras de arces, la biblioteca de ladrillo rojo y el parque que solía visitar de niña. Aunque todo permanecía igual, sentía que el hogar al que debía regresar ya no existía. Habían pasado 3 años desde su última visita, aunque fue para el tercer servicio conmemorativo de su padre, Jonathan. Emily tenía sus razones para mantenerse alejada tanto tiempo. Había utilizado su ajetreado trabajo en el Museo de Nueva York como excusa, pero la verdad era que, desde aquel día, sentía que ya no tenía nada que pudiera llamar hogar. Deteniendo el coche frente a la casa de su familia, Emily contuvo el aliento. El camino de piedra hasta la entrada estaba completamente rehecho, y los viejos rosales que su padre había cuidado con ternura habían desaparecido. En su lugar había plantaciones modernas dispuestas geométricamente en maceteros de acero inoxidable. Parecía una casa completamente diferente. Emily, por fin has llegado. La puerta se abrió y apareció su madre, Victoria. Su cabello perfectamente peinado y su suéter de cachemira de aspecto caro distaban mucho de la apariencia modesta que tenía su madre antes como profesora. Ha pasado un tiempo. Emily intercambió un abrazo incómodo con su madre. Richard, Emily está aquí, y gritó su madre hacia el interior de la casa. Richard Sterling, su padrastro, salió de la sala de estar con el porte digno de un hombre de negocios y se acercó rápidamente, colocando sus manos sobre los hombros de Emily. Hola, Emily. Por fin nos conocemos. Tu madre ha estado preocupada por ti. Emily no pasó por alto el tono de reproche que se escondía tras sus palabras. Su tono sugería que era una hija decepcionante, y Emily se estremeció interiormente al sentir el tacto de sus manos. El trabajo ha estado ajetreado, respondió brevemente mientras entraba en el vestíbulo. Allí le esperaba otra sorpresa. El interior, antes cálido y de madera, había sido completamente renovado con un diseño moderno y frío de mármol y vidrio. Muchas de las fotos familiares que habían colgado de las paredes habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto y fotos que claramente solo mostraban a Richard y a su madre. ¿Verdad que la casa es preciosa? Es el gusto de Richard, dijo su madre con orgullo. Aunque la casa la dejó Jonathan, tu padre, tuvimos que actualizarla para adaptarla a los tiempos. Ante esas palabras, Emily sintió como si se le abriera un agujero en el pecho. La forma en que su madre empezó a decir el nombre de su padre, y luego se corrigió a sí misma diciendo, tu padre, le dio a Emily la sensación de que algo se había roto irreparablemente. Emily, por fin has venido. Su hermana, Natalie, bajó corriendo las escaleras. Parecía tan perfectamente arreglada como una publicación de Instagram, un vestido de diseñador, accesorios de marca y cabello brillante. Te ves bien, dijo Emily mientras abrazaba a su hermana. Por supuesto, pero tú sigues igual. Natalie miró a Emily de arriba abajo, su suéter de diseñador y sus vaqueros, y resopló ligeramente. Esa es la moda en Nueva York. Emily simplemente sonrió en lugar de responder. Sabía que las palabras de su hermana ocultaban su habitual competitividad. Déjame llevar tu equipaje a tu habitación, ofreció Richard. Natalie, ayuda a tu hermana. Cuando Emily subió sus propias maletas, encontró su antigua habitación transformada más allá de lo reconocible. El cálido papel pintado amarillo y los recuerdos de sus días de estudiante habían desaparecido, sustituidos por un espacio impersonal como una habitación de hotel. Hemos vaciado tu habitación, dijo su madre desde atrás. Como ya no vives aquí, la usamos como habitación de invitados. La forma tan natural en que su madre dijo esto dejó a Emily sin palabras. Su propia habitación, donde había pasado más de 20 años, borrada tan fácilmente en solo 3 años. ¿El estudio de papá sigue aquí?, preguntó Emily de repente. La expresión de su madre se tensó momentáneamente. Sí,
aunque Richard lo está usando ahora. Emily dejó su equipaje y se dirigió rápidamente hacia el final del pasillo. Al abrir la puerta del estudio de su padre, encontró muebles de oficina modernos en lugar de las piezas antiguas de su padre. Los libros que una vez habían llenado las paredes habían desaparecido en su mayoría, y los restantes estaban dispuestos como mera decoración. Donamos la mayoría de los libros viejos de Jonathan, apareció Richard detrás de ella y dijo. Él habría apreciado la contribución social. Emily se tragó sus palabras. Muchos de los libros de su padre eran textos históricos raros, tesoros vitales para su investigación. ¿Qué pasa con las antigüedades?, preguntó con voz temblorosa. Esas también. Necesitábamos el espacio, respondió Richard con indiferencia. Esa noche, incapaz de dormir, Emily se coló en el estudio. Pensó que aún podría haber rastros de su padre. Al abrir los cajones, encontró una nota escondida en un antiguo maletín de documentos, números y letras escritas con la letra de su padre. Parecía algún tipo de código. Emily se lo guardó en el bolsillo. Al día siguiente, la víspera de Acción de Gracias, llegaron su tía Marta y su primo David. Marta, la hermana de su padre, parecía sin palabras ante los cambios en la casa. Victoria, es como una casa completamente diferente, dijo Marta en voz baja. Los tiempos cambian, Marta, sonrió fríamente su madre. David llevó a Emily al jardín. Como abogado, solía ser tranquilo y sereno, pero hoy estaba visiblemente perturbado. Emily, quiero preguntarte algo. Hay aspectos sospechosos en la distribución de la herencia de tu padre, dijo en voz baja. Encontré pruebas de que algunos de los fondos de la fundación de tu padre se han desviado a los proyectos inmobiliarios de Richard. Emily contuvo el aliento. Eso es posiblemente ilegal, como mínimo contrario a los deseos de tu padre, continuó David con una expresión seria. Él estableció la fundación para preservar edificios históricos. Si ese dinero se está utilizando para construir nuevos condominios de gran altura. Emily se dio cuenta de lo que había estado sucediendo durante los 3 años que se había mantenido alejada, y tuvo la intuición de que algo sucedería en la cena de Acción de Gracias de mañana. ¿Va a pasar algo mañana?, preguntó Emily. Mamá dijo que Richard tiene un anuncio importante, David apretó los labios. Creo que es el anuncio del gran proyecto de Richard, el plan de reurbanización del Old Mill District. Un escalofrío recorrió el pecho de Emily. El Old Mill District era un lugar que su padre había pasado toda su vida trabajando para preservar. Si papá estuviera vivo, nunca lo permitiría, susurró. David palmeó ligeramente el hombro de Emily. ¿No es por eso por lo que volviste? ¿Porque presentías algo? Emily asintió. Su intuición había sido correcta. 3 años después de la muerte de su padre, mientras ella se había mantenido alejada, su legado e ideales se habían ido erosionando lentamente. El día de Acción de Gracias, la nieve caía silenciosamente fuera de la ventana mientras la ansiedad se arremolinaba dentro de Emily. Inconscientemente acarició el colgante alrededor de su cuello, una réplica de bronce de una antigua moneda griega, un recuerdo de su padre. ¿No tienes algo más formal para ponerte hoy? Victoria, que había entrado en la sala de estar, miró a Emily de arriba abajo, escudriñando su sencillo vestido. Esto está bien, madre, respondió Emily con voz tranquila. Es el color favorito de papá. La expresión de su madre se tensó por un momento, y luego se recuperó rápidamente. Jonathan es pasado. Hoy es el día importante de Richard. Desde la cocina llegaban los sonidos del personal de catering trabajando afanosamente. Emily se dio cuenta de que su madre ya no cocinaba. Parecía que el único plato que su madre estaba preparando ella misma era la sopa de aperitivo. ¿Hiciste tu sopa de maíz especial?, preguntó Emily, y su madre sonrió. Sí, es tu favorita, ¿verdad? La hice especialmente para ti. A pesar de sentir algo extraño en sus palabras, Emily asintió. Era inusual que su madre hiciera algo por ella. En el salón, Richard estaba charlando con varios hombres que parecían ser socios de negocios. Su conversación se detuvo brevemente mientras miraban a Emily. Emily, así que esta es la hija de la que he oído hablar, la saludó un hombre canoso. Richard me dice que trabajas en un museo. El Museo de Bellas Artes de Boston, respondió Emily con una sonrisa. Claro, un pequeño museo, interrumpió Richard.
He estado pensando en presentarte una oportunidad para trabajar en un lugar más grande. Emily simplemente sonrió sin discutir. Sintió algo detrás de sus palabras. En el comedor, se había dispuesto una elaborada mesa con cubiertos de plata y copas de cristal. Lo que una vez había sido una simple acción de gracias familiar se había convertido en un espectáculo. La tía Marta y el primo David entraron, intercambiando miradas con Emily. David preguntó en voz baja, ¿has encontrado algo? Descodifiqué la nota de papá. He colocado un dispositivo de grabación debajo de los asientos, susurró Emily. Natalie apareció con un vestido llamativo, charlando como una flor entre los socios de negocios de Richard. Emily observó la radiante figura de su hermana, preguntándose cuánto entendía de la situación. Todos, es hora de cenar, la voz de Richard resonó por toda la sala, y los invitados tomaron asiento. Junto a Emily se sentaron David y la tía Marta, frente a ellos se sentaron su madre, Richard y Natalie. Empecemos con una sopa caliente, dijo su madre, y las sirvientas trajeron cuencos de sopa de plata. Al mirar la sopa que le habían puesto delante, Emily vaciló por un momento. Era notablemente más clara que la sopa de maíz que se servía a todos los demás. Tú también tienes la tuya. Sé agradecida, dijo su madre en voz baja, con una sonrisa fría. Esa expresión envió un escalofrío por la columna vertebral de Emily. Comamos, declaró Richard, y todos cogieron sus cucharas. Mientras los familiares charlaban amigablemente, Emily se quedó mirando su sopa. La noche en que murió su padre, su madre también había servido una sopa especial. Ese recuerdo volvió vívidamente. Hermana, estás poniendo esa cara de crítica otra vez, bromeó Natalie. Siempre estás tan gruñona, a pesar de que tenemos una vida tan buena gracias a Richard. Emily sonrió en silencio y sacó en secreto su teléfono inteligente para fotografiar la sopa. Esta noche es una noche especial, dijo Richard, levantando su copa. Después de la cena, tengo un anuncio importante para todos. Puede que te interese especialmente, Emily. Al encontrarse con su significativa mirada, Emily respondió sin inmutarse, lo espero con impaciencia. Mientras la conversación en la mesa continuaba, Emily sumergió su cuchara en la sopa y comprobó el olor. Algo olía diferente de lo habitual. Silenciosamente dejó su cuchara a un lado. Hermana, siempre tan crítica, dijo Natalie maliciosamente. Si no te la vas a comer, me la quedo yo. Gracias. Con eso, Natalie acercó el cuenco de Emily hacia sí misma. Emily intentó detenerla, pero no fue lo suficientemente rápida. Natalie tomó un sorbo de la sopa. La mirada de Emily se dirigió a su madre y a Richard, y sus expresiones se congelaron momentáneamente. Emily intercambió miradas con David, quien casualmente sacó su teléfono inteligente y comenzó a grabar. En el momento en que Natalie se tragó la sopa, su madre se levantó de repente. «Espera». Eso es, la voz de su madre, como un grito, dominó la mesa. Richard la confrontó con, «¿Qué has hecho?». La mesa se quedó en silencio, y todos los ojos se centraron en Natalie. Su expresión cambió gradualmente, primero confusión, luego comenzaron a aparecer gradualmente signos de dolor. Me duele el estómago, gimió Natalie suavemente. Emily agarró su teléfono inteligente, observando calmadamente la situación. La confusión se apoderó del comedor mientras Natalie hacía una mueca y se agarraba el estómago. Los invitados comenzaron a murmurar. ¿Estás bien? Emily corrió al lado de su hermana, manteniendo la compostura. Duele, gimió Natalie de dolor, casi resbalándose de la silla. La madre, Victoria, estaba en pánico, gritando, «Traed el botiquín de la cocina». Pero Richard la detuvo con voz baja, «Cálmate, Vic», añadiendo, «No llames a una ambulancia». Emily frunció el ceño ante esas palabras. Normalmente, uno buscaría ayuda médica de inmediato. ¿Qué estás diciendo?», la tía Marta alzó la voz. Esto no es solo una intoxicación alimentaria. Deberíamos contactar a un médico inmediatamente. Mientras intentaba sacar su teléfono móvil, Richard extendió rápidamente la mano, diciendo, «No te asustes. Es solo un dolor de estómago». Mientras tanto, el estado de Natalie empeoraba. Apareció un sudor frío en su frente, y su rostro se puso pálido. La sopa de mi hermana, ¿qué era?,
Natalie miró a Emily con ojos sufrientes, su mirada mezclaba acusación y miedo. No, Emily tomó la mano de su hermana y dijo en voz baja, eso fue preparado para mí. El aire en la habitación se congeló. Los ojos de los invitados se movieron de Emily a su madre y a Richard. ¿Qué estás diciendo, Emily? La voz de su madre temblaba. Es solo un accidente. Natalie simplemente tuvo una mala combinación de alimentos. Pero detrás de esa excusa, su madre miró a Richard y susurró, esta fue tu idea. Aunque era una voz baja, era lo suficientemente audible en la silenciosa habitación. Richard agarró el brazo de su madre con fuerza y le dijo con dureza al oído, no arruines esta noche importante. Luego se volvió hacia los invitados con una sonrisa y dijo, es solo una intoxicación alimentaria. No hay necesidad de preocuparse. Conseguiré algo de medicina. Emily dijo con voz calma, y miró a David. David, trae tu laptop. Vayamos al estudio de papá. Dejando a Natalie con la tía Marta. Los dos subieron rápidamente las escaleras, entrando en el estudio de su padre. Emily cerró firmemente la puerta. Ellos planearon esto. Tengo pruebas, dijo Emily en voz baja. David preguntó, con una mirada de sorpresa, ¿qué quieres decir? Emily se acercó a la estantería de su padre y sacó varios pequeños dispositivos de grabación de un espacio de almacenamiento oculto detrás de los libros antiguos. Planté estos alrededor de la casa anoche. Ya veo, las cejas de David se levantaron. Sospechabas desde el principio. La nota de papá era un código, continuó explicando Emily. Al principio, no podía entender su significado, pero lo descifré anoche. Fechas, lugares y las iniciales, R, I, V. Papá sospechaba de la relación de Richard y mamá antes de su muerte, así que estaba reuniendo pruebas. David comenzó a entender. Emily abrió su ordenador portátil e insertó una unidad USB. Esta USB contiene todos los datos que dejó mi padre y también lo que se grabó desde ayer hasta hoy. La pantalla del ordenador mostraba varios archivos. Emily hizo clic en la grabación más reciente. Era una conversación entre su madre y Richard en la cocina la noche anterior. ¿Está todo listo para mañana? La voz de Richard. Sí, todo. Pero, ¿es esto realmente necesario? La voz ansiosa de su madre. Emily ha empezado a investigar la herencia. Necesitamos conseguir las firmas antes de que empiece a hacer preguntas. Pero... ¿Estás teniendo dudas ahora? La voz de Richard era fría. Han pasado 3 años desde la muerte de Jonathan. No podemos echarnos atrás ahora. Emily y David se miraron, la convicción se solidificó entre ellos. Escucharé el final de esta conversación y se la reproduciré a todos, resolvió Emily. Cuando regresaron a la sala de estar, la situación había empeorado. Natalie estaba acostada, con el rostro contraído. La madre estaba angustiada, y Richard se disculpaba con sus socios de negocios mientras no podía ocultar su irritación. Tengo algo que me gustaría que todos escucharan, anunció Emily con calma. Todos en la sala la miraron fijamente. Emily abrió su ordenador portátil y puso el volumen del altavoz al máximo. Esto fue grabado en esta casa anoche. La grabación comenzó. Emily ha empezado a investigar la herencia. Si la enfermamos esta noche, podremos evitar preguntas durante el anuncio, la voz de Richard. ¿Está esto realmente bien? Es mi hija, la voz de su madre. Necesitamos que firme los documentos antes de que se descubra nuestra desviación de los fondos de la fundación de Jonathan al proyecto. Todo se hará público en el anuncio de mañana. No hay vuelta atrás. Pondré laxantes en su sopa. Debería ser lo suficientemente fuerte como para impedir que tome su vuelo de regreso. Cuando la grabación terminó, la habitación se envolvió en un silencio sepulcral. Los socios de negocios de Richard intercambiaron miradas, mostrando su incomodidad. Esto es una edición fabricada, Richard alzó la voz. Emily, tienes los mismos delirios que tu padre. Estás tergiversando los hechos. Pero sus palabras sonaban huecas. La evidencia ya era clara, y su pánico se notaba en su actitud. Mamá, ¿es cierto?, preguntó Natalie con voz débil. ¿Me usaste? La madre estaba sin palabras y comenzó a llorar. Fue por todos vosotros, por nuestra familia.
Emily miró a David. Él había recuperado su compostura como abogado y dijo, esto es claramente un caso criminal. Existe la posibilidad de que se haya incluido algo más peligroso que los laxantes. Llamemos a la policía. La tía Marta sacó su teléfono móvil. El rostro de Richard se retorció de ira. No se ha probado nada. Es solo una broma. Emily apretó el colgante de su padre y dijo, esto no ha terminado. Tengo la intención de revelar la verdad, de proteger el legado y el honor de papá. Al otro lado de la mesa, sus ojos se encontraron con los de Richard. Lo que vio allí fue miedo y odio. Emily no se inmutó, manteniendo su mirada fija. Emily, yo, comenzó su madre con voz temblorosa, pero Emily levantó la mano para detenerla. Es demasiado tarde, madre, su voz estaba llena de tristeza, pero su determinación era inquebrantable. A partir de ahora, revelaré toda la verdad. Cómo murió realmente papá, y lo que habéis estado haciendo. La habitación se envolvió en silencio. Los socios de negocios de Richard comenzaron a levantarse de sus asientos con expresiones perturbadas. Disculpe, en otra ocasión, dijo un hombre, y los demás le siguieron. La incomodidad y la duda eran visibles en sus rostros. Espera, Warren. Todo esto es un malentendido. Richard se apresuró a intentar detenerlos, pero el hombre solo le devolvió una mirada fría. No estábamos buscando invertir en la reurbanización de una zona de preservación histórica. No queremos estar involucrados en nada con problemas legales. El sonido de la puerta cerrándose pareció anunciar el fin de las ambiciones de Richard. Con el rostro enrojecido, se volvió hacia Emily. Esto es una edición fabricada, gritó Richard con voz enojada y temblorosa. Eres igual que tu padre, siempre estorbando. La madre, Victoria, se desplomó en una silla, sollozando. Emily, ¿qué has hecho? ¿Estás tratando de destruir a nuestra familia? Incluso en su sufrimiento, Natalie estaba empezando a comprender la verdad. Mamá, ¿es cierto? ¿Me usaste para dañar a Emily? La madre estaba sin palabras y se cubrió la cara con ambas manos. Yo solo. Richard dijo. Ella solo siguió mis instrucciones, dijo Richard de repente, como si recuperara la compostura. La responsabilidad es toda mía. Ella es una mujer débil. Ante esas palabras, el rostro de su madre se levantó, mostrando una expresión mezclada de sorpresa y humillación. Eso no es todo, dijo Emily en voz baja, abriendo el ordenador portátil de su padre. Papá dejó algo más. Seleccionó un archivo y pulsó el botón de reproducción. La voz de Jonathan llenó la habitación. Fue grabado en su último día. Hoy, Richard Sterling intentó de nuevo acceder a mis materiales de investigación. Lo que busca son pruebas del valor histórico del Old Mill District. Él y mi esposa, Victoria. La grabación se cortó repentinamente. ¡Ey! ¿Qué hay del resto?, desafió Richard. No hay nada, ¿verdad? Jonathan no pudo probar nada. Murió de un ataque al corazón. Nadie te creerá. Murió de un ataque al corazón. La resonancia de esas palabras cambió la atmósfera de la habitación. David habló con su voz de abogado, solicitó una reinvestigación de la causa de la muerte de mi tío y una auditoría de los fondos de la fundación. Hay pruebas claras de malversación de fondos. Richard ya no pudo contener su pánico y alzó la voz. ¿Qué sabes tú? La madre gritó de repente, ¡basta! Se puso de pie y se echó el pelo hacia atrás con manos temblorosas. Emily, tu padre sabía de nuestra relación y nos amenazó. Ante esas palabras, todos en la sala jadearon. Victoria, cállate, Richard agarró el brazo de su madre, pero ella se lo sacudió. No, quiero terminar con esto, dijo su madre, llorando. Jonathan descubrió mi relación con Richard y dijo que se divorciaría de mí. Estaba a punto de perderlo todo, mi estatus, mi reputación. Emily preguntó en voz baja, ¿así que tú, mataste a papá? El silencio dominó la habitación. La sangre se le fue de la cara a su madre. No. Solo estábamos hablando. Se emocionó y tuvo un ataque al corazón. Richard ya no tenía la energía para mantener las apariencias y mostró su verdadera naturaleza. Jonathan solo estaba intoxicado con sus descubrimientos y no podía tomar medidas.
Esa tierra tenía el potencial de cambiar esta ciudad, pero él solo quería proteger los edificios antiguos. Miró a Emily con ojos llenos de odio. Por su culpa, el plan se retrasó durante años. Fue una suerte que muriera. Ante esas palabras, la certeza nació en el corazón de Emily. Abrió otro archivo del ordenador portátil de su padre. Eran los datos de la investigación de su padre. Esta es la última investigación de papá. Emily mostró la pantalla a todos. Evidencia de estructuras del siglo XVIII descubiertas bajo el Old Mill District. Con este descubrimiento, esa tierra sería designada incondicionalmente como área de preservación histórica. Tales cosas son. El rostro de Richard se puso pálido. La investigación de papá estaba completa. Simplemente murió el día antes de que iba a anunciarlo, dijo Emily con calma. Te beneficiaste de la muerte de papá y ocultaste su investigación, y manipulaste a mamá para desviar el dinero de la fundación a tus propios planes. Natalie finalmente se puso de pie y le gritó a su madre, «Has estado mintiendo todo este tiempo. También estuviste involucrada en la muerte de papá». Nat, yo, su madre estaba sin palabras. Voy a llamar a la policía. David ya había sacado su teléfono. De repente, Richard gritó, «No se acerquen más», y cogió un cuchillo de la mesa. El aire en la habitación se congeló con la tensión. «Richard, para», gritó su madre. Emily, sin inmutarse, lo miró a los ojos. Se acabó. La muerte de papá, tus planes, todo será revelado. No tengo nada que perder, dijo Richard en voz baja. En ese momento, sonaron sirenas frente a la casa. Alguien había llamado a la policía. El cuchillo cayó de la mano de Richard, y se desplomó en una silla. Emily, llamó su madre con voz temblorosa, no tenía intención de hacerte daño. Fui manipulada por Richard. Emily respondió con calma, es demasiado tarde. Cerró el ordenador portátil de su padre y apretó el colgante de su padre. Protegeré el honor de papá y los edificios que intentó proteger con su vida. Mientras se oían los sonidos de los policías entrando en la casa, Emily contempló la nieve que seguía cayendo fuera de la ventana. La noche de Acción de Gracias había puesto fin a los secretos guardados durante mucho tiempo por la familia. La verdad tardó 3 años en salir a la luz. En su pecho, la tristeza y una sensación de liberación se extendieron simultáneamente. Este era un final, pero también un nuevo comienzo. A finales de otoño, un año después, Emily estaba de pie frente a un viejo edificio de ladrillo en el Old Mill District. Una nueva placa de cobre que decía, Fundación para la Preservación Histórica Jonathan Brown brillaba en la parte delantera del edificio. Tu padre habría estado encantado de ver esto. Al darse la vuelta, vio a la tía Marta acercándose con una sonrisa. Emily asintió, apretando el colgante de su padre. Hoy es por fin la ceremonia de apertura, dijo Emily en voz baja. En su mente, la turbulencia del año pasado pasó como una presentación de diapositivas. Richard había sido acusado de fraude, malversación de fondos y cargos de conspiración y todavía estaba en juicio. Su imperio empresarial se había derrumbado, y el terreno destinado al desarrollo había sido designado como área de preservación histórica basándose en los hallazgos de la investigación de su padre. La madre, Victoria, aunque cómplice, había visto reducida su sentencia por estar bajo la influencia de Richard y cooperar con la investigación. Ahora estaba cumpliendo sus días de expiación a través del servicio comunitario. Desde aquella noche, la relación entre Emily y su madre seguía rota, pero al menos hablaban por teléfono una vez al mes. ¿Lista? David apareció con un maletín de documentos en la mano. El alcalde ya ha llegado. Emily respiró hondo y respondió, vamos. En el salón de la fundación, la gente local y los involucrados en la preservación histórica. Surgió un aplauso silencioso. Gracias a todos por reunirse aquí hoy, comenzó con voz tranquila. Estoy verdaderamente feliz de que esta fundación pueda comenzar oficialmente sus actividades, continuando los deseos de mi padre, Jonathan Brown. Entre el público, Emily encontró un rostro familiar. Era su hermana, Natalie. Ya no tenía su antigua apariencia llamativa, sino un atuendo sencillo y elegante, sonriendo modestamente. Después de aquel incidente, Natalie había dejado la empresa de Richard y había desaparecido durante un tiempo. Se había puesto en contacto con Emily de nuevo hacía 6 meses. Ahora,
Estaba ayudando con las relaciones públicas de sus actividades de preservación histórica, utilizando sus habilidades en las redes sociales. La brecha entre las hermanas no había desaparecido por completo, pero al menos podían cooperar por un propósito común. Después del discurso, Emily se acercó a Natalie. «Gracias por venir», dijo Emily. «¿Cómo podría no hacerlo?», respondió Natalie, pareciendo un poco avergonzada. «Es el día en que el sueño de papá se hace realidad». Lado a lado, contemplaron la exposición restaurada del estudio de su padre. Sus materiales de investigación y sus queridas antigüedades estaban cuidadosamente dispuestos allí. «¿Has tenido noticias de mamá?», preguntó Natalie en voz baja. Emily asintió. «Dice que no puede venir para Acción de Gracias. Parece que aún no está lista». «Supongo que no se puede evitar», suspiró Natalie. «Pero al menos sigue haciendo las paces». Solo eso, en la expresión de Natalie mientras se callaba, Emily sintió una madurez que nunca había visto antes. Aquel incidente también había cambiado significativamente a su hermana. Después de la ceremonia, Emily se quedó sola en la exposición restaurada del estudio de su padre. Mientras contemplaba las posesiones de su padre, cuidadosamente dispuestas en vitrinas, David se acercó con un sobre. «Encontré esto», dijo. «Parece ser la última carta de tu tío. Está dirigida a ti y estaba escondida entre sus efectos personales». Con manos temblorosas, Emily aceptó el sobre y sacó la carta del interior. Las palabras escritas con la letra de su padre saltaron a la vista. Para Emily. «Si algo sucede, creo que estarás leyendo esta carta. Sé que mi investigación está en peligro, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Creo en ti. Puedes proteger la historia de esta ciudad. Te quiero». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emily. Las palabras de su padre resonaron cálidamente en su corazón. Fuera de la ventana, la nieve había empezado a caer de nuevo silenciosamente. Se acercaba de nuevo el día de Acción de Gracias. Esta vez, sería una fiesta construida sobre nuevos lazos y la verdad. Emily sostuvo el colgante de su padre contra su pecho, mirando por la ventana. Una historia familiar de dolor, pérdida y regeneración. Sintió que este no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo.